Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, para seguir con lo que es el curso de matemáticas, tendremos a fin el conocer qué es lo que es el teorema de Pitágoras. Asimismo, algunos conceptos previos, como por ejemplo quién fue Pitágoras, y algunos aportes que ha dado en lo que es el ámbito matemático. Como les decía anteriormente, desarrollaremos el tema de lo que es el teorema de Pitágoras. Para seguir con esto, tenemos bien a fin, como le mencionaba anteriormente, un concepto previo. ¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras de Samos, también conocido simplemente como Pitágoras, fue un filósofo y matemático de la antigua Grecia, conocido por sus contribuciones en el avance de la aritmética, la geometría y la matemática helénica, y por haber influenciado tanto a Platón como a Aristóteles. También tenemos a fin mencionar que los aportes que ha proporcionado lo que es Pitágoras. Estudió lo que son las propiedades de los números que serían familiares a los matemáticos de hoy, tales como los números pares e impares, números triangulares, números perfectos, etc. Sin embargo, Pitágoras, los números tenían personalidades que difícilmente reconoceríamos hoy como matemáticas. Para esto también tenemos en sí lo que es explicar los tipos de triángulos. Para esto definimos que el triángulo equilátero siempre será acutángulo. Un triángulo isósceles puede ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo. También, por último, lo que es el triángulo escaleno, que puede ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo según sus ángulos. Recordemos que acá solo mencionaremos los tres principales, y el ejemplo a seguir será de un triángulo equilátero. Para explicar lo que es un triángulo equilátero, bien es aquel que sus tres lados son iguales. Aquí tenemos una breve definición, que es un polígono regular, es decir, tiene sus tres lados iguales, como mencionaba anteriormente. En la geometría tradicional, los triángulos equiláteros también son equiangulares, es decir, los triángulos internos son iguales. Por decir que como son iguales sus tres ángulos, estos al final tendrán la misma medida. Para esto también tenemos el problema que hemos de desarrollar, según el teorema de Pitágoras, cómo determinar el área de un triángulo rectángulo. Esta es la fórmula que se nos presenta a continuación, es la que se va a utilizar en la resolución del planteamiento del problema. Para esto determinamos que c al cuadrado equivale a lo que es la hipotenusa, que es igual al ángulo A y el ángulo B. Por ejemplo, en este el ángulo A podría ser el cateto opuesto o el cateto adyacente. Lo mismo pasaría con lo que es el ángulo B, dependiendo de la posición que este triángulo contenga. A continuación explicaremos unos pequeños conceptos para comprender mejor lo que es la fórmula. Para esto, la base como primer concepto es cualquiera de los tres lados de un triángulo. El término base se refiere tanto al lado como a su longitud, la medida. Para esto podemos establecer que normalmente
la base es aquella que topa con alguna superficie. También tenemos el concepto de lo que es la altura, definida como aquel segmento que une un vértice del triángulo con sus lados opuestos o su prolongación. Esto quiere decir que tomamos el centro de la base y de ahí llega hacia los dos lados extremos para determinar lo que es una altura. El problema que se nos presenta o se nos plantea es el siguiente. Si el perímetro de un triángulo equilátero mide 18 centímetros, ¿cuánto mide su altura? Para esto tenemos la fórmula y el triángulo equilátero que vamos a desarrollar a continuación. Determinamos la fórmula: c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Determinamos que el área en total es de 18 centímetros, por lo cual el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Entonces determinamos que cada lado mide 6 centímetros. Para esto, para determinar lo que es la altura, que en este caso sería A, determinamos que es la mitad y se establece hacia lo que son sus opuestos catetos, hacia el otro extremo. Por lo cual también determinamos que el ángulo de la altura también tendría que tener 90 grados para poder determinarla. Así que ya establecido que cada lado mide 6, para poderla operar determinamos que la mitad de ambos lados sería de 3 para poderla operar, y entonces comenzamos a sustituir. Por ejemplo, sustituimos la hipotenusa, que sería 6 al cuadrado igual al cateto adyacente más el cateto opuesto que mide 3. Determinamos que 6 menos 3 es igual a al cuadrado y procedemos a lo que es sustituir los lados. Por ejemplo, 6 al cuadrado es igual a 36 y 3 al cuadrado es igual a 9. Determinamos al final lo que es el cateto adyacente, que la resta entre 36 menos 29 da 27. Determinamos la raíz cuadrada de 27, que el cateto adyacente tiene un valor de 5.20 centímetros. Tendremos a fin sustituir lo que son los valores. 6 al cuadrado igual a 5.20 al cuadrado más 3 al cuadrado, dando como resultado 36 igual a 25.99675 más 9, obteniendo que 36 es igual a 36. Con esto determinamos de que la hipotenusa es igual al valor del cateto adyacente más el cateto opuesto. Así también, para reforzar el aprendizaje, tendremos a bien una evaluación de 2 ejercicios y una lista de cotejo para calificar algunos aspectos de importancia, tanto para lo que es el docente como para el estudiante. Gracias. That's it, Brian?